deixa acontecer naturalmente. Y esto es lo que yo llamo justamente un artista de primer nivel. Usted escóndase porque no tiene un currículum como el que tiene el señor Luciano Gallardo. El que canta con el acordeón. Escuche, es músico, bandoneonista y guitarrista autodidacta, compositor, cantante, modelo. Participó y compuso varias músicas para obras de teatro. Ha sido premiado en Buenos Aires por la editorial Nuevo Ser con la publicación de algunos de sus poemas en antología poética. ¿Usted sueña alguna vez tener un está al currículum revés así? Su plancheta, don Julio. Está al revés su plancheta. Bueno, eso no es que va a estar al revés, está bien, no sea atrevido. Pero es modelo. Es modelo a la vez, Es modelo y le gusta. Exactamente. Voy a conversar con los invitados que están en compañía justamente de la señora Natalia Baloni, ¿digo bien? Volani. Primero, Volani, ahí está. Señora, ¿cómo le va? Gusto. Caballero, ¿cómo está? estás? Aquí le paso la mano. Muchísimas gracias por venir a compartir el programa con nosotros. Por Gracias a favor, ustedes. gracias por la invitación. Un currículum bastante interesante. Es todo mentira, pero bueno, hay que vender. No, si está aquí es por algo. O sea que uno de los instrumentos que yo admiro justamente al que ejecuta y que, bueno, tengo una frustración por dentro que nunca, guitarra más o menos por ahí, verá, pero bandoneón nunca, tenía un tío, y es más, cuando creo que hasta los 8 años era tan tonto yo que yo le tenía un miedo porque pensaba que me iba a morder. Y por eso admiro justamente a un bandoneonista. Julio, no te preocupes, este está entrenado, no muerde. Pero este instrumento, te voy a contar una curiosidad. Una de las dificultades que tiene este instrumento, y haces bien en tenerle un poco de miedo, es que el bandoneón, una de las complejidades que tiene es que uno no se ve las manos. En todos los instrumentos, si vos te pones a pensar en la guitarra, en el violín, en el piano, uno siempre se ve las manos. Claro, está en acá primer uno plano, no está. se ve las manos. Y no puede estar, imagínate que no puede estar. Un paso, un ABC para saber ejecutar este instrumento. Sentirlo, me parece. Me parece que sentirlo, sí, porque hay poetas que lo han definido como una oruga, porque es muy similar al ser humano en el sentido de que respira. Es una maravilla. Respira. Me encanta. Parece que tuviera vida. Exactamente, pareciera que cobrara vida. Bueno, ¿cuesta mucho aprender esto? Yo no he podido aún, pero dicen que es muy difícil. Sí, es un instrumento complicado porque no tiene un orden lógico. Las escalas no tiene en los dedos, no tiene un orden cromático que uno puede seguir. Están como desperdigadas las notas, entonces hay que aprendérselo de memoria. Dónde está cada una y al mismo tiempo tiene un sonido cuando uno abre el fuelle y cuando cierra el fuelle, la misma nota da dos sonidos distintos. Es complicado. Eso se utiliza mucho justamente tanto en la Argentina como en Uruguay. Sí, es un instrumento del Río de la Plata que compartimos con los argentinos. Sí. Mi querida, muchas ¿Qué gracias tal? por estar aquí en el programa. Pero gracias Tengo a ustedes. entendido que también vamos a adornar con una buena voz. Bueno, muchas gracias. Sí. Hábleme de usted. Me tengo que presentar. Sí, yo le voy a decir, yo le voy a contar. Sí. Natalia es una de las actrices más importantes que tenemos en nuestro país. Viene de una familia de artistas. El papá es un gran actor de la Comedia Nacional del Uruguay, con una trayectoria impresionante y de tal palo tal astilla. La mamá también es escritora, poetisa, así que bueno, viste la belleza que traje además, ¿no? No, totalmente, para adornar este programa y a la vez justamente con la dulce voz que Pero va a vos estar viste, ¿no? Hace la publicidad. Una sola vez me tocó estar en Uruguay, días, digo yo, porque otros días, bueno, haciendo escala, pasando por ahí, sí. Y me encantó porque creo que ahí por el malecón había un lugar donde, como una suerte de peña, donde se escuchaba música, y por supuesto se apreciaba talentos de artistas uruguayos. Puede ser. Por cerca del malecón, por ahí por cerca de la Rambla. En la Rambla, claro. en la Nosotros Rambla, le decimos eso le llaman Rambla. así, es un lugar espectacular. También noté de que hay muchísima gente mayor que siempre tiene un instrumento en la casa, siempre, porque tengo varios amigos que me invitaban a tomar un vinito, como un asado, una cosa, y siempre sacan ya sea un bandoneón, sacan justamente la guitarra. Talento en lo que se refiere a música, ¿cómo está en referencia justamente a los jóvenes en Uruguay? Es impresionante. Sí. Hay mucha movida musical, teatral, o sea, a nivel cultural. Sí. El Uruguay es un país muy, muy rico, realmente. Y en los jóvenes, sobre todo, se ve en las escuelas de música, escuelas de teatro. Todos quieren aprender un instrumento o
alguna de las manifestaciones artísticas, ¿no? Te pregunto, ¿los jóvenes tienen motivación? ¿Hay academia, hay escuelas, hay Sí. espacios justamente Sí, para...? hay academias, ahí está la Escuela Nacional de Música, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Universitaria de Música. Sí. Hay posibilidades de estudiar. Hay que Sí. tener voluntad y... Le comento, estamos apareciendo en una galería de fotos, incluso que si ustedes me quieren describir eso. Eso fue una vuelta en 33, en un lugar muy lindo que fuimos a cantar. Era boliches en agosto, ¿no? Sí. Mirá, cuando... La Farmacia Solís. En la Farmacia Solís, porque con Natalia nos conocimos, te cuento, en una obra de teatro Sí. que se llamó Tangos Drogos, una obra de teatro que tuvo cierta repercusión en Uruguay, de un autor muy joven y muy talentoso, Marcel García Campiglia, que reunió diferentes personalidades, digamos, con distintas facetas, ¿no? Albino Almirón, Tomás Vera, que uno es un artista que viene de la murga y otro del tango, Sí. es un cantante de tango. Y nos juntó en Tangos Drogos, que era una obra que tenía la estética de la naranja mecánica de Kubrick, pero rioplatense. Ya. Una melange importante. Qué maravilla. Ahí está la foto, mirá. Ahí Esa está la era foto, mirá. Tangos Ah, ya. Drogos. Mirá Natalia Bolani, Le- qué bonita que está. Les hacía la pregunta justamente del espacio de los jóvenes, pero, porque la música y todo lo que sea el arte acá en Paraguay goza de muy buena salud, empezando por el cine. Hay, por supuesto, guitarristas nuevos, Brillantes. arpa, nuestra estrella Berta Roja, pues Brillantes. también va Berta, una ya empezando genia, algunas genia, promesas que en algún momento pueden llegar a ser sucesoras. Por eso les preguntaba justamente, teniendo en cuenta de que Uruguay tengo al menos, y eso ya voy a hablar con el señor embajador después, que Exacto. tiene más población mayor que joven. ¿Qué tiene, perdón? Más población mayor. Sí, a nosotros nos llama mucho la atención ver tanto joven acá. Sí. Una de las cosas que hoy entendimos es, la primera que quería, es por qué Artigas se exilió al Paraguay. Tienen un invierno que es así, con 26 grados, yo también me exiliaría sin ningún problema. ¿Verdad? Bueno, les comento, es que ¿hace cuánto que están por Paraguay? Hace 2 días. Hace creo. 2 Nada días, más, sí. nada. Bueno, de nuestra segunda semana de invierno fue la segunda semana pasada ahí. Pero yo creo que esto ya viene 3 días más y después termina. Es Sí, increíble ¿no? nuestro, Y ya está. nuestro clima. Es Genial. increíble nuestro clima. Bueno, muy bien. Cortito, ¿eh? Ahí a ambos les pregunto. ¿Referencias de la música paraguaya? Bueno, Barrios. Sí. Barrios, un genio para mí. Paraguay es creo que el país en Latinoamérica, y tal vez con Uruguay, porque Uruguay tuvo a Carlevaro, que también marcó una vertiente muy importante en lo que es la historia de la guitarra, pero Barrios yo creo que no hay nada más. Las obras de Barrio para mí son brillantes, ¿no? Desde la catedral. ¿Consumen una guarania, una polca? No, la parte No, folclórica no no, llega mucho. no es Hay que tan- buscarla. Sí. Los músicos sí, nos preocupamos, Sí. buscamos, pero verdad que no es algo No es algo que ¿En sea. una disquería o librería del Uruguay no hay? material paraguayo, Sí. sí. Ahora la parte más folclórica tal vez Ya, no. ya. La Ya clásica es más está difícil. toda. Bueno, la clásica. ahí Berta está. Rojas hay discos, yo los tengo todos. Ah, ya. Bueno, pero una grande, una es referente una genia, del es una arpa. genia. Déjame Bien, contarte, me dicen Julio, acá. que esta noche vamos a estar en el Sí. Club Uruguay, en el Club Centenario, perdón, a las 21 horas, y queremos agradecerle al embajador de Uruguay aquí Sí. en Paraguay, de quienes estamos muy orgullosos de su gestión y del apoyo que nos ha brindado incondicional en todo momento, Federico Peraza, que ya vi que anda por ahí. Ya enseguida voy a estar con el señor Este- embajador. Esto en el marco justamente de la festividad uruguaya que fue ayer. Esto fue ayer. Estamos contratados hoy por el club para por el hacer club una mismo. función esta ya, noche. buenísimo. Sí. Buenísimo, Sí, muy sí, bien. ¿A sí. partir de qué hora está? 21 horas. 20 horas, así que ya estaban. Los esperamos a todos. En el Club Centenario. Bueno, me dicen de que adornamos este programa, mi rica comida, con una buena música. Y por Bueno, supuesto, una todo eso milonga, dulce, una gozo. milonguita. Una milonga, me encanta. Con ustedes. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe y nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa
risa verme tirada a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez, ay, te provoque risa verme tirada a tus pies. ¿Qué fue? Deixa acontecer.